Vamos a explicar la derivación de algunas funciones sencillas. Esta será la parte 2. Usaremos la fórmula derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Entonces la primera dice y es igual a 7x cúbica más 3 quintos de x cuadrada menos 5x más 6. Entonces para derivar, ya sabemos que multiplicamos el exponente por el coeficiente. 3 por 7, 21. X. Y al exponente le restamos un 1. 3 menos 1, 2. Más. Vamos a multiplicar 2 por 3 quintos, entonces ocupamos una fracción y decimos 2 por 3, 6. Imaginemos que hay un 1, entonces 1 por 5, 5. X. Así queda porque 2 menos 1 es 1. Continuamos. Menos, esta x tiene exponente 1, entonces 1 por menos 5 pues es menos 5. Y derivada de una constante ya sabemos que es 0 porque no hay x aquí. Sería x a la 0, 0 por 6, 0. Listo, continuamos. Con la número 2. Entonces, en el número 2 vamos a primeramente acomodar la función, porque así como está no podemos derivarla fácilmente. Entonces vamos a esta x cúbica, la vamos a subir. Entonces nos va a quedar el 6 arriba y subimos la x. Pero entonces el exponente nos va a quedar con signo contrario, es decir, con menos 3. Y abajo conservamos el 5. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Bueno, ponemos para escribir la fracción y decimos menos 3 por 6, pues serían menos 18. X elevado a la menos 3 menos 1, pues nos va a dar menos 4. Y ese 5 aquí lo conservamos. Luego vamos a pasar al siguiente, porque este exponente no debe de quedar negativo. Entonces vamos a escribir la fracción y arriba conservamos el menos 18. Debajo escribimos el 5 y entonces la x la vamos a bajar, pero con exponente 4. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Vamos a pasar a la número 3. En la número 3, lo primero que debemos hacer, esta función, expresarla de manera exponencial. Entonces, al exponente fraccionario, 1 medio. Aquí hay un 2 por la raíz cuadrada y dentro hay un exponente un 1, por eso queda la 1 medio. Y derivamos, entonces el coeficiente aquí es un 1, entonces 1 medio por 1, pues nos queda 1 medio de x elevado al exponente. Nos va a quedar negativo porque 1 medio menos 2 medios. Nos va a quedar 1 menos 2, pues es menos 1 medio. Luego, esta debemos modificarla para que no quede exponente negativo. Entonces, en el numerador nos va a quedar el 1. Debajo el 2 porque es el 1 medio. Y esta x la vamos a bajar elevada a la 1 medio. Ahora, como último paso, nosotros podemos regresar a la expresión radical que teníamos. Entonces, debajo escribimos el 2 por la raíz cuadrada de x, que es la expresión de x a la 1 medio, y esa sería nuestra respuesta final. Pasemos ahora a una que tiene radical, raíz quinta de x cúbica. Entonces miren, aquí ya la tenemos expresada en forma exponencial. X
elevado a la 3 quintos. ¿Cuál sería su derivada? 3 quintos por 1. Vamos a tener que es 3 quintos. 3 quintos. Ahora, ¿qué va a pasar con la literal y su exponente? Pues tenemos que restarle un 1. 3 quintos menos 1. Es más fácil decir 3 quintos menos 5 quintos. Pues 3 menos 5 nos da menos 2. Entonces serían menos 2 quintos. Ahora, este exponente hay que hacerlo positivo. Pues únicamente lo bajamos hacia el denominador. Aquí dejamos el 3. Pues aquí es 5 del 3 quintos. Y esta x la expresamos al exponente fraccionario de 2 quintos. Podemos nosotros esto expresarlo en forma radical, o si gustamos así lo dejamos, ya es respuesta correcta. Entonces, pero vamos a convertirlo a radical. Entonces, numerador 3, denominador 5, y entonces aquí vamos a tener una raíz quinta. Raíz quinta. ¿De quién? De x cuadrada. Y esta sería nuestra respuesta final. Pasemos ahora donde hay un radical, pero en el denominador. Entonces, primeramente la acomodamos. Esto es igual a 4. Sería entre x a la 1/3, pero para ir siendo más rápidos, de una vez lo vamos a subir hacia el numerador. Y como debajo era x a la 1/3, arriba sería a la menos 1/3. Y entonces esto ya nos permite derivarla fácilmente con la regla de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, menos 1/3 por 4. Imaginemos un 1 debajo del 4. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 1 por 4. Pues nos da menos 4. Entre 3 por 1, 3. Entonces nos queda un 3 aquí. ¿Qué pasa con la x? ¿A qué exponente? Menos 1/3 menos 3/3. Entonces nos daría negativo, que serían menos 4/3. Vamos ahora a hacer positivo este exponente. Entonces nos queda que es menos 4/3. X al exponente fraccionario 4/3, porque cambia su signo. Esto puede ser nuestra respuesta, pero si queremos regresarla a expresión radical, haremos lo siguiente. Ya sabemos que arriba tenemos el menos 4, debajo tenemos el 3, y entonces con x a la 4/3, 4/3 completan un entero y sobra 1/3, entonces escribimos la x, que sería el entero, 3/3 es un entero. Entonces nos sobraría 1/3, entonces nos va a quedar que sería la raíz cúbica. La raíz cúbica de x. Y esta sería nuestra respuesta final. Pasemos a una donde tiene bastantes letras. Entonces aquí sería la misma regla. 3 por 7, 21. A cuadrada se conserva porque no es la variable respecto a la cual estamos derivando. Entonces es una constante. Entonces la que sí aplicamos la regla es en x. 3 menos 1, 2. Continuamos, sería más 2 por 9, 18.
b cúbica. Y a x le restamos un exponente y queda así. Y luego aquí, como no aparece ninguna x en 2a más b, y la variable respecto a la que estamos derivando es x, por lo tanto, todo esto sería una constante, y derivada de una constante es 0, así que ya quedó concluida. Pasemos a esta, que está acompañada de coeficiente fraccionario y una raíz cúbica de x cuadrado. Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es expresarlo en forma de exponente. Entonces x elevado a la 2 tercios. 2 tercios. ¿Entre cuánto? Pues entre 5. Y esto ya nos va a permitir derivarla con facilidad. Entonces, 2 tercios. Aquí podemos imaginar que hay un 1, entonces vamos a escribirlo. 2 por 1, 2. Y 3 por 5, 15. Ahí tenemos. Entonces, aquí es como si dijera pues el 1/5. Entonces, 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15. X elevado a ¿qué exponente? 2 tercios menos 3 tercios, pues nos queda negativo. 2 menos 3 pues sería menos 1 tercio. Ahora hagamos positivo este exponente. 2 entre 15. Y entonces x a la menos 1 tercio aquí debajo sería x a la 1 tercio. Sería x elevado a la 1 tercio. Pero nosotros debemos tratar de ser más rápidos, ahorrarnos pasos. Entonces podemos hacer lo siguiente mentalmente, decir x a la menos 1 tercio debajo sería x a la 1 tercio, pero x a la 1 tercio pues es la raíz cúbica, es la raíz cúbica de x. Entonces esta sería nuestra respuesta final. Veamos pues cómo es sencillo derivar. Luego vamos a continuar con la derivada donde ya vamos a usar v, o bien por ejemplo derivar de un producto, de un cociente, de una potencia. Por su atención, gracias.